Ricardo Delgado, economista. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo andan? La pregunta es, bien, que acá estábamos tratando de entender. ¿Hay que rectificar? ¿Puedo empezar con alguna pregunta yo? Ya que Facundo me introduce, ¿puedo jugar de periodista un rato? Esto ya Ustedes que son los periodistas más informados de la Argentina, coincidimos, Facundo. ¿El ministro de Economía convocó alguna conferencia de prensa en el microcine en el quinto piso del Palacio de Hacienda a esta hora? Hay reunión de gabinete ahora. Claro, bueno, quizás después de eso. Quizá puede cruzar ahí estarán definiendo. No pasó en 20 meses esa conferencia. Cecilia lo tendría que saber. En 20 meses no hemos ido nunca al microcine del Ministerio de Economía, así que no creo que vayamos ayer a la noche me escuchó decir esto. Yo creo que y ustedes quizás me entienden más porque son profesionales de la comunicación. La comunicación en la política económica es central. Claro. Cómo comunicar, sobre todo en un momento de crisis, es absolutamente fundamental. El ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el secretario de Finanzas. El miércoles tenemos una licitación del Tesoro donde vencen solamente para los privados más de 7 billones de pesos. Con estos niveles de tasas que planteaba Facundo, ¿qué tasa va a ofrecer el Tesoro argentino para refinanciar la deuda que le vence el miércoles, ¿no? Digo, algunas preguntas. Hoy los principales bancos de la Argentina, el Banco Nación, está vendiendo dólares a 1.450 pesos. El Banco Nación. Okay. El oficial del Nación. El oficial del Nación, página del Nación, veía antes de entrar aquí. Entonces digo, todas estas cuestiones que parecen muy de detalle, empiezan a configurar cuál es la reacción de un gobierno que tiene que claramente empezar a dar vuelta al rumbo, porque faltan 50 días o 49 días para las elecciones del 26 de octubre, pero además después faltan 2 años de gobierno. Claro. Sí, claro. Entonces la gran pregunta es... Pero tiene que ser drástico, tiene que tomar una iniciativa vertiginoso, Bueno, tiene que tomar la iniciativa. Claramente yo creo que el gobierno ha perdido la agenda económica en los últimos 2 meses, claramente, por errores propios. Digamos, algunas cuestiones técnicas. En julio, el desarme de las LEFIs, de esta deuda del Banco Central con los bancos, ha sido muy desordenada. Eso implicó, que terminemos con subas de encajes, con niveles de encajes que son inéditos y con niveles de tasa de interés real de la economía inéditos. Hoy tenemos niveles de tasa de interés que no se veían desde finales de los 80, en la época de la crisis hiperinflacionaria de Alfonsín, los primeros tiempos de Menem, hasta que llegó la convertibilidad. Con lo cual digo, y esto obviamente está impactando. Yo creo que lo de la provincia de Buenos Aires es una señal, por supuesto, general, macro, y tiene también particularidades propias de la dinámica o del impacto del programa económico sobre la economía de los bonaerenses, en particular una economía que ha sido muy castigada en materia de industria, en donde el conurbano bonaerense es importante, en todo el cordón fabril, digamos, de, zonas como San Martín o Morón o demás, o Merlo, ha sido muy castigada. La construcción, la obra pública ha desaparecido y es un gran motor en la industria, en la provincia de Buenos Aires. En fin, hay una enorme cantidad de cuestiones que han quedado abiertas y que esperemos al gobierno a ver cuál es su primera reacción. A 1.460 ya. El dólar oficial abrió a 1.460. Si se actualiza aquella pantalla se va a ver luego de la derrota del gobierno en las elecciones. Lo tengo actualizada. Sí, yo también. Está a 1.460, es el dato que da Infobae, es el precio de apertura de los bancos. Vamos a ver a partir de las 11 lo que pasa con el mercado financiero, pero todo el premercado, como decíamos hoy, era muy negativo. El tema que con ese 1.460, Ricardo, es que es el techo de la banda, ¿no? Claro. Entonces que tiene que intervenir. El mercado va a tener que mostrar el Banco Central si interviene o no, o lo deja correr lo deja correr un poquito e interviene después. No sé qué es lo que va a pasar. Perdón, es técnico lo que pregunto. Las bandas se supone que las tenías para que cuando llegaba el techo intervenías y no se te fuera. Si vos lo dejás que se te vaya, es que se rompió la banda. Sí, te puede perforar la banda, pero si la perfora un día o 3 horas, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No es que vos vas a poner $1 cada vez que pase un peso o un centavo a la banda, ¿no? Como no es rígido eso, es un movimiento. No sé si está de acuerdo acá. Yo creo que el mercado ahí le está diciendo algo al gobierno. Está diciendo, obvio. Yo estoy yendo a la banda. ¿Vos qué vas a hacer? Claro. ¿Y el gobierno qué tendría que hacer? Bueno, según la regla hasta el día viernes era vender. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿vender sin una planificación, sin un plan? Es siempre la sensación de que le corres de atrás. Obvio. Pensemos que el gobierno, de vuelta, insisto con el punto original, la comunicación. El día martes de la semana pasada, a través de un tuit,
El secretario de Finanzas dijo que iba a intervenir en el mercado, cosa que del presidente para abajo todo el mundo decía que no iban a hacer, con un tuit. Entonces, digo, creo que tenemos que darle más seriedad a cómo se comunica, cómo se transmite, porque estas cosas se leen afuera, sobre todo afuera, en particular. Yo preguntaba hoy, si había habido alguna comunicación del Banco Central con los bancos y demás, como para tener una conversación. No encontré nadie que me dijera que eso había sucedido. Esta elección aceleró todo porque, por lo menos lo que venía hablando yo con algunos que esperaban una salida de la banda, pero después de octubre, no después de esta elección. Bueno, es que yo creo que el gobierno, cambiar en este momento sin un programa de contingencia va a ser peor que el mercado te lleve puesto, digo. Entonces, para que, según vos, una buena praxis sería que intervengan. Yo creo que lo mejor... Que hagan lo que dijeron que iban a hacer. Bueno, exactamente. Ahora, el punto es cómo coordina la demanda de pesos, claro, cómo coordinan esta licitación del día miércoles. Digo, lo que Cecilia dice, que yo también lo tengo, es que hay muy poco contacto hoy, hasta este momento, con los bancos, que son los principales tenedores de la deuda que tiene el Tesoro. Y que entonces digo, me parece, y pensemos que tenemos cepo, además, las empresas tienen cepo. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar hablando del cepo? ¿Qué va a pasar con todos nosotros que en julio compramos 5.000 millones de dólares y que se ha vuelto un problema macroeconómico? Ante la escasez de reservas, que los particulares compremos 5.000 millones de dólares para guardar en nuestra caja de ahorro, sacarlo del sistema o pagar un viaje a Miami. Sí. Eso es un problema macro. Yo ya recordaba... que el gobierno minimizó. El gobierno consideró que si había estabilidad cambiaria y si había baja inflación, la gente no iba a ir a demandarle dólares. Y no solo eso, consideró... Tan novato en la mirada. ¿Por qué? No sé si es Caputo o es el propio presidente. Ajá. No, la verdad que no lo sé. Son gente, que no debería pasar por alto algo así. Bueno, no, la verdad que no, pero creo que viste como siempre, cuando vos tenés en el corto plazo un resultado, cuando te salen 2 o 3 bien, exacto, la soberbia es tramposa. He visto un montón de ministros de Economía y vos has estado en esa silla también. Démosle la derecha al gobierno, es que la demanda originaria de Milei, presidente, era bajar la inflación, destruirme la inflación. Y la inflación bajó mucho, la verdad, es así. O sea, en los últimos 3 meses empieza con 1. Es probable que el dato que conozcamos, que va a ser una anécdota ya, el de agosto, este propio miércoles también, a las 4 de la tarde, de algo parecido a 1, o quizá empiece con un 2, pero nada más que eso. Pero eso claramente no ha sido suficiente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido castigada por otras razones, en donde el bolsillo ha sido, me parece, el perjudicado esencial, ¿no? Quiero preguntarte una cosa más sobre, porque me parece que hay una parte que estamos obviando, que es que yo digo que no necesariamente va a intervenir si pasa, digamos, va a testear, me parece que pasa ahí el gobierno con el techo de la banda, y si tiene un tsunami enfrente que le va a correr el techo de la banda, creo que lo que vamos a ver es que va a mostrar una estrategia distinta y va a decir cambio las reglas de juego. No se va a poner a gastar los dólares del central en defender un dólar que no puede defender, o va a tener un problema más grande. Claro, es cierto, todavía tiene alrededor de 1.200, todavía no lo sabemos, del Tesoro. El que está vendiendo por ahora, vende el Banco Central por cuenta y orden del Tesoro. Sí. Los que se están vendiendo son los dólares que acumuló el gobierno. Las reservas no las tocó. Todavía las reservas no las tocó. ¿Por qué? Bueno, eso exige algún tipo de venia del fondo también, ¿no? Porque también acá hay un actor central, y es que las reservas son del fondo. Entonces, una parte importante de las reservas son del fondo, las de libre disponibilidad, justamente para intervenir. Me parece que es una operación de relojería suiza muy compleja que va a tener que hacer el gobierno, que debería estar haciendo el equipo económico en particular en estos minutos, justamente para dar una señal. A las 11 arranca formalmente el mercado. Sí. Ya tenemos los primeros números muy complicados. Entonces, existe la posibilidad, perdón, no, yo hablo bien desde el desconocimiento técnico. ¿Existe la posibilidad de una devaluación? Bueno, 1460 es... Ya lo es, pero digo una devaluación en el sentido de que él dice un salto del 20% en un día. Y le digan, llamen al fondo, bueno, yo soy, libero la banda, la suelto.
De vuelta, dentro de un programa que empiece a ganar, a recuperar la credibilidad que perdiste, porque de vuelta, la comunicación, decíamos, y la credibilidad es central como activo, como insumo central de una política económica. Si vos podés lograr esas dos cosas, digamos, una evaluación... Pero tenés que ganar una elección el 26 de octubre. Porque esto no es, si esto fuera octubre, estamos en otra discusión, pero ahora... Tiene un problemón, porque lo que necesita hacer para el fondo, para la economía... Eternos 50 días. Correcto. Eternos 50 días. Perdón, y si pierde, este mismo mercado el 27 le vuelve a hacer lo mismo. Totalmente. Y me parece que ahora... O sea, como que sí, no claro, sé cómo... Sí, claro. Y además me parece que el mercado también lee que recuperar, no sé, creo que 1 millón y algo de 300.000 votos de diferencia, digamos, compensarlos en el resto del país, en este contexto, no sé si va a ser tan fácil. O sea, no sé si ahora las encuestas van a empezar a marcar lo que marcaban, pregunta para Facundo, marcaban hasta el día viernes, en donde había relativa paridad en la provincia de Buenos Aires. Acá hay una diferencia de votos muy significativa que no sé si se puede compensar. Facundo. No, y hay un agregado, yo creo que el problema no es haber perdido la elección, ¿no? Me parece que el problema principal es que es tan cerca la próxima elección. Claro. Porque si vos perdés una elección y decís, tengo 2 años para recomponer. Kirchner 2009, era otro contexto, otra Argentina, no importa. Pero decís, bueno, tengo 2 años, digo, cambio el equipo económico, recreo expectativas, sí, claro. Tengo tiempo para tomar medidas impopulares, tengo tiempo para todo, porque tengo 2 años por delante. Uno dice, para recrear la alianza con los gobernadores. El problema es que el gobierno es partido con Arabia, ¿no? Perdiste y a los 3 días tenés que jugar y ver si seguís en el campeonato que mundial o no. Macri entre la Paz y la General. Menos tiempo que Macri entre la Paz y la General. Yo te digo que en algún punto... Y no tiene Alberto Fernández del otro lado. Y no tiene Alberto Fernández. Que le ayudó a Macri que le dijo a recrear las expectativas en función del precio del dólar. Porque acá no hay un interlocutor de otro lado y aparte no hay un cambio de gobierno. Claro, no. Eso, claro, total. Claro. Pero bueno, porque vos, o sea... Lo que quiero decir es que este mercado, porque uno podría decir, bueno, el gobierno, bueno, está bien, ya está, pierdo la elección de octubre y sostengo ahora y bueno, entrego. Lo que pasa es que no puede entregar octubre porque el 27 tiene el mismo problema, pues el mercado le exige también ganar la elección. Porque falta después 2 años de política económica, 2 años que tiene que además hacer reformas estructurales importantes para sostener este esquema económico. Hasta acá, y podemos discutirlo, normalizaste, si querés, algo la macro. Ahora hacen falta las reformas pesadas de fondo, la laboral, la tributaria, la previsional. Para eso necesitas diputados, necesitas senadores, necesitas consensos, necesitas todos activos que parecen hoy difíciles de encontrar. Claro, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho pensar desde la política cómo vas a lograr eso. Totalmente. Y saco a Kicillof acá, que es el principal. Lean los tweets de Puyaro, de Yarlora. Bueno, ayer diciendo, resulta que la opinión pública ahora ya no está tan cómoda, o sea que ya ahora... Bueno, me voy a acomodar, voy a hacer valer mis votos en mi provincia, pensando en octubre. Ahora tenés que pagar cash. El gobierno tenía crédito con los gobernadores. Ahora podía acordar. No, claro, podía acordar cosas y te prometía que te iba a dar. Y según dicen los gobernadores, era poco cumplidor. Claro. Ahora perdiste el crédito. Entonces ahora vos volvés y decís, che, ¿podemos acordar esto? Sí, cash. Cuando digo cash no estoy hablando de corrupción, ¿no? Estoy hablando de intercambio de, bueno, ¿qué me das para la provincia? ¿Puede funcionar un gobierno sin obra pública en su relación con las provincias? Digo, ese es un temón. Facundo, la provincia de Santa Fe tiene un crédito internacional aprobado de $1.000 millones para hacer obra pública y no se lo firmaban hasta la semana pasada. No se la qué sé yo. Es obra que va a pagar la provincia, que financia y son dólares. Otro país, que van a entrar los dólares a tu país, que te va a generar algo de actividad económica, qué sé yo. O sea, ¿cómo fue que pésima gestión política? ¿Qué lectura se puede hacer de que el gobierno, cómo el gobierno se mete en en este callejón tan atrapado? ¿Qué son los errores autoinfligidos de los que hablamos todo el tiempo? No ver la movida de Kicillof de desdoblar, no entenderla. ¿Por qué se meten tanto en un problema? La nacionalización de la campaña lo pone al gobierno en el eje de la discusión central acerca de qué estamos votando. Sí. Es decir, la gente no votó si tenía una obra pública o no, más o menos en su municipio. Votó
creo que Pablo Beluto lo dijo bien, votó a favor o en contra del gobierno, ¿no? Contra el es decir, gobierno, sí. Milei protagonizó, él decidió ser el protagonista central, no cerró cada campaña a nivel provincial de las 6, 7, 8 que hubo hasta ahora de elecciones provinciales, no fue a las elecciones estatuyentes de Santa Fe, ni a las elecciones en Chaco, ni a las elecciones, fue a esta, ¿no? Sí. Se metió en Moreno, se metió en el barro, y bueno, se quedó ahí como medio enganchado en una dinámica que le cuesta, que es la de la provincia de Buenos Aires, que es difícil, lo dijo Ricardo, ese cordón industrial tan particular que hay alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en la primera y en la tercera sección electoral. Y después me parece que el gobierno sobreestimó sus logros. Sobreestimó. Evidentemente Claro. hay un malestar con una parte de la sociedad que el gobierno, por ciertos logros obtenidos en la macro, no puede ver el impacto que eso tiene en el bolsillo de una parte de los argentinos que plantean dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Esto, bueno, cualquiera que tiene una empresa chiquitita lo sabe, la gente te dice, sí, por ahí estoy ganando más en dólares, pero claro, mi ingreso se lo lleva al alquiler, las tarifas, Claro. Sí, eso, y lo que me queda para el ingreso disponible para entretenimiento, para comida, para eso se me achicó así, ¿no? Mataste además el capital de trabajo de la pyme, del comercio. Con la suba de las tasas Con la en el suba de último- tasas, o sea, el capital de trabajo, el giro descubierto de una pyme hoy no puede ser utilizado el para el cambio de capital. cheque. Es imposible. O sea, de hecho, Y además el gobierno ya empezó- está mostrando caídas reales, según la información al viernes. No, un datito breve que estaba mirando recién. No solamente sube el dólar spot, está subiendo el ROFEX, ¿no? El ¿Cuál es dólar ese? futuro. El El dólar futuro. futuro. Los dólares futuros de dólar están subiendo 4 o 5 puntos. Sí, el mayorista abrió con una suba del 6%, digamos, Exacto. con una devaluación de... Les hago una la mitad de pregunta. 3. Hay un tuit de Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura bonaerense, hombre de Santiago Caputo. Buen día. Al que diga que perdimos porque la gente le gusta vivir en las calles de tierra y no tener cloacas, hay que echarlo al instante. Siempre que perdés es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar. ¿Qué quiere decir profundizar? Porque acá me parece que se mete la interna, cambiar lo que haya que cambiar. Ellos están hablando de la interna, de la política, decir, dale la conducción y la estrategia política, devolvésela a Santiago Caputo y vamos para adelante. Digo, no es que quiere, porque dice profundizar el rumbo económico. Estoy pensando en la obra pública que yo creo- decíamos. yo creo que, a ver, Agustín Romo. Pero es lo que dijo el presidente no también conozco, ayer, ¿no? pero debe ser como yo, no debe entender qué es profundizar el rumbo económico. O sea, a ver, no lo digo más, no me subestimo, lo digo en el sentido de, bueno, evidentemente mejorar lo que estamos haciendo en la economía, que mejorarle la vida a la gente, en todo caso, pasa por profundizar este rumbo económico. Viste que Pero muchas pará, pero veces yo lo interpreto se al dice. revés eso, por eso pregunté, porque profundizar el rumbo económico yo diría que es, si dijimos que no obra pública, menos obra pública. Yo no creo que pase por ese detalle. Menos es medio casi imposible, te diría. Me parece que Bueno, la lectura, por lo menos que hago yo, es reducir más la inflación, Sostener la estabilizar baja más la inflación. economía y que la economía vuelva, Claro, pero vuelva a para eso- crecer, que debe ser el objetivo de Profundizar el alguien que relato económico sería. no, y las acciones, porque evidentemente siempre viste que falla algo en la economía, cuando un gobierno está a cargo, no se cree que el problema es el rumbo. Es lo Se que cree está. que hay otras cosas que afectan el rumbo. Entonces, Ah. si vos crees en un rumbo Ok. determinado, no Claro. pensás que quizás Pero- es ese rumbo el que te está haciendo fallar. Creés que hay cosas de falla de gestión, de diseño de la política específica y demás que te llevan dentro. Entonces, yo creo que Agustín Romo no lo conozco, claro, pero digo, pero me le- lo imagino. No debe creer que este es el rumbo correcto. Entonces dice, bueno, si profundizamos este rumbo y hacemos las cosas bien en este rumbo que estamos llevando adelante, vamos a mejorar la situación de los Claro, imagino, ¿no? lo leí lo de Romo porque justo era ahora y me parecía como divertido por el marco del Pero interna. Milei también lo dijo ayer. Pero es Sí, lo que también dijo el lo dijo, presidente claro. ayer, por eso lo decía. Pero porque están defendiendo lo único que pueden defender, que es la baja de la inflación y nada más. Sí, la estabilización. Entonces, cuando te dicen el rumbo económico, bueno, era esto, bajar la inflación. Claro, pero si se consolida, Gonzalo, esta suba de tipo de cambio, esa te iba a vas a preguntar. perder el objetivo de la inflación Si sube también. el tipo Por de eso- cambio, entonces Y va a haber tenemos que esperar más un traslado a precios. Es traslado cierto a que en los precios. últimos meses los economistas llamamos el pass-through, el traslado, Sí. digamos, a precios, ha sido bajo. De vuelta, porque tenés una economía recesiva. Claro. Pero Porque tenés una economía recesiva y porque creías que el Y gobierno porque podía defender el tenías dólar. Si credibilidad. vos Acá- crees que el dólar no lo puede defender el gobierno, la expectativa es central. expectativa cambia.
Claro, absolutamente. Yo creo que hace 2 meses el gobierno rompió de alguna manera, perdió la necesaria armonía que tiene que haber entre el mundo de los pesos y el mundo de los dólares. Esta es una economía que tiene enormes problemas, yendo al segundo punto, para generar dólares. O sea, es una economía que no tiene capacidad para generar divisas. Claro. Y si vos no tenés armonía entre esos dos mundos, si no tenés confianza acá para que te renueven los pesos, que siguen siendo muchos y que están encepados en su gran mayoría y cuyos clientes son básicamente los bancos, bueno, hay una simetría y bueno, estos pesos empiezan de alguna manera a encontrar canales que existen cada vez más, de vuelta, porque no tenemos cepo nosotros, bastante más complejo, pero hay maneras de ir del dólar oficial al CCL para sacar dólares de la Argentina, lo que hacen las empresas, y vos lo sabés bien, Cecilia. Entonces digo, hay que volver a encontrar esa armonía entre pesos y dólares, y eso es básicamente generar confianza en la Argentina para que vuelvan, para que de alguna manera empiecen a mirar a la Argentina otra vez desde el punto de vista financiero afuera y para que estos pesos de vuelta se tranquilicen. Estamos inquietos porque no hay ninguna comunicación desde economía al respecto por ahora, ¿no? Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender, la verdad. O sea, insisto, es una situación compleja. Me parece que vamos a ver a lo largo del día si aparecen los voceros del equipo económico, Federico Furiase y demás, hablando en algún medio, eligiendo algún canal específico para hablar, algún canal de comunicación específico para hablar, quiero decir. De todas maneras, me parece que nos equivocamos y pensamos que esta elección o esta situación es la de la PASO del 2019, ¿no? Te iba a preguntar eso, o sea, la economía estaba también en otro momento en esa situación, ¿o no? ¿En qué sentido? Quiere decir que vos cambiabas, el gobierno cambiaba. Bueno, acá el gobierno cambia. Lo que decía Facu. Tenías a Alberto Fernández que te decía 60 pesos está bien. Sí, pero vos llegaste a la elección del 2019 con un rally en los últimos días de súper crecimiento de la bolsa, apostando a que a Macri le iba muy bien. Acá eso no pasó. Estaba mal, la economía del 19 también estaba mal. Sí, pienso en lo financiero, en la bolsa y en las acciones que vimos ese derrumbe brutal. Si uno mira los reportes financieros de la semana pasada, algunos bancos internacionales importantes decían, apostemos a la Argentina. Claro, por eso. Al viernes. Sí. Digo, Morgan Stanley el exactamente, jueves, para no decir el martes. Exactamente, entonces, bueno, ojo, a veces los mercados y sus asesores tienen algunas miradas un tanto particulares, por llamarlo de alguna manera, confían demasiado en algunas encuestas que insólitamente, y no voy a hablar mal de pero la bolsa que es un gran debo decir que me lo encontré al señor pero la verdad Hankins en los 80 de Clarín y ¿te acordás que lo hablamos todos de eso? No hablaban todos de eso, Facundo. Yo me encontré nosotros dos estuvimos en la conversación y él me decía que ganaba el peronismo. Y yo decía, pero no. Pero cómodo además te dijo, ¿no? Claro. Te habló de una diferencia. Pero no me daba eso, no me daba eso las encuestas. Las encuestas nos daban entre 2 y 5. Bueno. Pero no nos daba este número. Pero la sensación era de un gobierno que estaba groggy en la etapa previa a la campaña electoral. Claro, vos decís, no puede hablar, vos decís kirchnerismo nunca más y se habla de español. Te hacen problemas. Porque aparte, tu votante, ¿con qué asocian al kirchnerismo nunca más? Con la corrupción. Exacto. Entonces vos decís, pero me están diciendo a mí lo mismo. Yo quiero decir, la situación para el gobierno fue la peor, ¿viste? Vos decís, una tormenta perfecta. Eso fue la situación para el gobierno las 2-3 semanas previas, porque además los candidatos no podían hablar, porque los candidatos eran todos irrelevantes, cada sección electoral, ¿quién los conoce? Claro. Nadie sabe que... Y Valenzuela era el único que tenía los más. que tenían que hablar eran los voceros nacionales, pero el problema de los voceros nacionales es que estaban inhabilitados para hablar, porque iban a hablar, les iban a preguntar por los audios de Panuolo, les iban a preguntar por el caso de los discapacitados. Entonces, el gobierno, se encontró en una situación casi de encorsetado para hacer campaña electoral. Fue muy difícil. Y ahora esta campaña que viene ahora, que hay que esperar unos días para que se despliegue, pero que ya arranca. Entiendo yo que a partir del 22, 24, 25 empiezan hasta los spots gratuitos de televisión, porque es campaña nacional, o sea, nos van a inundar con los mensajes de los partidos políticos. Es ya. El gobierno, la pregunta es, para poder hablar, tiene que parar el samba. Hoy arranca un samba, ya todos lo saben, los argentinos tenemos mucha experiencia en esto, ¿no? Le pasó a Cristina en el 2011, ¿no? Ni siquiera es patrimonio del mundo no peronista, le pasa a los peronistas, le pasa a los... Entonces, hoy arranca el samba, y el gobierno tiene que agarrar la palanca del samba y frenarlo, decir,
No sé cómo, ahí ya Ricardo, pasás a Ricardo. ¿Cómo se hace? Ni Agustín Romo ni yo. Ricardo. Ojalá. Por Ricardo y Caputo. Hoy Agustín Romo la ligo. Es tiempo de economista, Pero no es tiempo de ni politólogo ni político. Bueno, de vuelta, yo creo que la política es el prerequisito para una buena economía, sin duda. Siempre es así. Ahora, por lo menos, sin cancherear como cancherearon, porque comprá campeón, el invento del concepto de riesgo Cuca y el dólar flota a los gritos. Me parece que son 3 hitos, hablando de comunicación política o lo que fuera, son 3 hitos de los que va a ser muy difícil recuperarse. Exactamente, son esas frases que van a quedar en la historia, como el que apuesta al dólar pierde, o el que compró dólares recibirá dólares. Claro. El gobierno, el equipo económico venía con esa confianza que te puede transformar en un minuto en soberbia, que es que había estado en una posición desafiante frente al consenso del mercado y le había salido bien. O sea, le decían esto no va a pasar y pasó, y se sentía validado por eso. Y la soberbia es tramposa. Es tramposa. Sí, y creer que la normalización de la macro es la condición suficiente para darle un delivery a la sociedad en términos de mejora de calidad de vida, cuando es solamente la condición necesaria. Hay que trabajar mucho más. Por supuesto que tenés que tener. La micro importa. La micro importa y mucho, y los sectores y las regiones importan. ¿Y un cambio en el gabinete económico ahora profundizaría la incertidumbre o está bien? Pues un mensaje que puede ser bien recibido. Depende con la chequera que venga el nuevo equipo económico. Si viene con una chequera en la que tiene dólares, en la que consigue ganar credibilidad un tiempo, bueno, puede cambiar el escenario. Estaba pensando que hay que repensar un poco todo, ¿no? Porque incluso la bandera en un momento también el héroe de la película es Sturzenegger y la desregulación. Y un poco el votante te dice, ¿la desregulación qué es la desregulación de la economía? ¿Qué desregulaste? ¿Qué impacta en mi vida que vos pongas a este tipo como un héroe de la nueva economía que finalmente no pasa de un comentario en los medios de comunicación? Sí, y más allá de que yo soy un ferviente defensor. Estamos a favor de en buena medida. Tenemos que bajar las regulaciones, es una economía muy regulada, está todo muy bien. Pero la bandera de Sturzenegger, héroe y capo de la... Sí, y que tenés que sostener el superávit fiscal, o el equilibrio fiscal. Ahora el punto es, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, creo que hay algunos emblemas, como la motosierra, que va a haber que darle ya, pasarlas a mejor vida, llevarlas velarlas y llevarlas al cementerio. Digo, ya son cuestiones que que ya de alguna manera fueron digeridas, me da la impresión, por la sociedad. Entonces, ahora hacia adelante hay que empezar a cambiar el discurso en términos económicos y sobre todo, de vuelta, darle a los que toman decisiones financieras todos los días la certeza de que vos tenés las espaldas en el Banco Central suficientes para sostener una situación como la que estamos viendo. ¿Se podría haber evitado que estas elecciones quedaran reducidas a lo municipal, que no tuvieran la escala que finalmente tuvieron? Bueno, puede ser, hipótesis que son contrafácticas, ¿no? Si Milei no hubiese intervenido, si el gobierno nacional se hubiese declarado prescindente de esta elección, si la competencia hubiese estado protagonizada por otros personajes, no sé, estoy pensando, en lugar de Bordarenko, un ex comisario, hubiera sido, no sé, el Gordo Dam, digo, por pensar, hipótesis de cambio. Ahora, no sé si eso le hubiera implicado al gobierno un cambio en su performance electoral, o la performance electoral viene dada por circunstancias materiales objetivas, es decir, la estoy pasando mal y no estás dando cuenta de eso. Hoy es difícil medir cuánto hay de cada componente. Teniendo en cuenta que en la Argentina uno tiende a pensar que lo económico tiende a ser el determinante principal en la performance electoral de un gobierno, ¿no? Después vienen los problemas de armado político. A ver, que Pasagre haya quedado fuera o adentro, que en la ciudad, en lugar de cerrar una alianza con el PRO, decir, pongamos los dos sellos. Le dicen, no, vos no tenés que estar en la boleta porque vos, a una fuerza que gobierna la ciudad hace 20 años, digamos, algunas cosas parecen como caprichosas y para un sentido común de la política suenan sin sentido, digamos, para cualquier persona con experiencia. Yo me acuerdo, no sé, Kirchner seguía teniendo al Frente Grande, cuando el Frente Grande ya había desaparecido, lo seguían poniendo, ¿entendés? O sea, es sumar y no restar. Y a veces esa dureza en el armado político puede tener costos. Ahora, si te está yendo bien,
No pasa nada. Eso. No pasa nada, ¿no? Te está yendo bien. Todo Hay eso un se... tuit de Sturzenegger del 3 de septiembre, vos que lo mencionabas. Nuestro héroe. En cualquier país, un gobierno que en menos de 2 años saca 12 millones de personas de la pobreza, baja la inflación de 25% por mes a 1,5%, que tiene la economía creciendo al 6% y las exportaciones al 5%, ganaría culminando cualquier elección. Pero esto es Argentina y por eso necesitamos tu voto este domingo. Viva la libertad, carajo. ¿Y? Entonces... Pero esa es parte del enredo, ¿no? En su propio discurso y en el Excel, ¿no? O sea, ¿qué es sacar 12 millones de personas de la pobreza? Contar el pico técnico que hace la pobreza en tu gobierno. O sea, una tontera de un Excel, ¿no? O sea, es una tontera de un Excel que la gente no percibe. Y la economía ya no crece hace 5 meses. Claro. La economía no crece hace 5 meses. Por supuesto que esa comparación es la interanual. Claro. Contra el subsuelo, el cuarto subsuelo en el que estábamos el año pasado. Ahora, cuando vos haces la mensual, la economía hace 5 meses está parada. Pero además, desde la política, ¿no es un poquito agresivo? ¿No? Porque esto es Argentina, pero vos sos medio boludo, no te das cuenta, entonces no votás. No nos sorprende. No. Pero bueno. Sí. Lo entiendo si es un técnico que nadie escucha. Ahora, si es un técnico que vos lo pones en un lugar donde nuestro héroe. Y en medio, no sé, si es la campaña para el 26 de octubre. A veces en la política se produce, viste, un efecto burbuja alrededor de los que están en el poder. Claro, por eso lo leía. Digamos, en general, el funcionario público tiene... Pero en general, digo, esto no es ahora, este gobierno. Cualquier gobierno tiene una falta de contacto con lo que le pasa al ciudadano de a pie, vive en condiciones mejores que el resto, no que un empresario que va en avión, pero sí, digamos, generalmente muchos van en auto con chofer, tienen oficinas cómodas, tienen un salario general, no tienen problema de ingresos, tienen una serie de facilidades en su vida por condiciones que a veces no es que necesariamente es corrupción, sino por el lugar que les toca ocupar, que por ahí te hace perder la sensibilidad. Bueno, más en el respecto caso de Sturzenegger, que es un técnico, digo, no es un político, un candidato, no. Perdés la sensibilidad respecto de lo que le está pasando a la gente. Y a veces crees mucho en una idea y te enamorás de esa idea. Y la política es tus ideas con una dosis siempre de pragmatismo, ¿no? Es decir, tus ideas, una parte, y otra parte negociar. Bueno, si te pones muy intransigente a veces en esas ideas, eso te puede hacer perder de vista lo que le está pasando al otro, ¿no? ¿Qué, en tu mirada, con todos estos condimentos que fuimos dando, donde me parece que hay el ejemplo de la semana pasada, ¿no? El gordo Daniel Parisini, con este tuit contra Luis Juez. Que en otro momento hubiera pasado. Dan ha dicho cosas. Ha dicho barbaridades. Igual de tremendas que el tuit de Luis Juez, contra Luis Juez. Hubo una reacción distinta del gobierno, Guillermo Franco que dijo, bueno, no es parte del gobierno, ya le pedí perdón, Karina lo llamó, desactivar eso. Desde la política, supongamos que logran contener el dólar, no sé, que desde la política, ¿cuál debiera ser? ¿Hay que recuperar ese relato, el Milei puteador, por decirlo de alguna manera? ¿O hay que ir a un Milei que pone el sellito de patria grande aunque no exista más? Porque no tengo claro por dónde tiene que ir ahora. Mira, en mis inicios, cuando era mucho más joven, te estoy hablando hace 27 años, me tocó trabajar con yo recién me recibía, debía de 2-3 años recibido como politólogo, me tocó trabajar al lado de un político que para mí me enseñó una de las mejores frases, que es: nadie cambia de fórmula. Es muy difícil cambiar de fórmula. Es muy difícil que alguien que es moderado, viste, cuando hay moderado se vuelve agresivo y queda ridículo. Sí, queda cringe, dicen los chicos, claro, ¿no? Sí. Qué cringe que queda. Bueno, Milei, moderado, consensuador, tendiendo puente con los otros, por ahí es el deseo oculto de cierto círculo rojo, de cierto establishment o de ciertas personas que tienen influencia, pero es difícil que de este personaje salga este otro. O sea, vuelve la fuerza del cielo. Yo creo que lo más probable es eso, quizás sí, con un condimento por debajo de mayor negociación política. Yo te quiero decir algo, con todo lo puteador y todo lo conflictivo, Milei, si hubiera querido, tenía así en la mano, podría haber armado ahora alianza con todos los gobernadores de todos los colores políticos, muy parecido al Néstor Kirchner del año 2007 con Cristina Cobos y vos. Concertación plural. Claro. Podría, a ver, sin ese nombre no se llamaría concertación, la fuerza de cielo plurales, digamos, no importa. Pero vos ves gobernadores peronistas que han apoyado esto casi hasta hace 2 meses, y gobernadores de otros signos políticos que han apoyado esto. A ver, lo que todos le han los hecho... que hoy están escandalizados por la forma hubieran
hubieran arreglado a Sumé con esta forma. A ver, yo no lo conozco, insisto, no es que tengo compromiso, pero uno lee el diario, lo que le han hecho a Cornejo, lo han llevado a una alianza y le ponen sobre el final a su máximo enemigo como candidato, lo que le han hecho a Frigerio. Vos ves, han dinamitado la relación con todo. Entonces, una cosa es que vos seas puteador, disruptivo, atractivo para la opinión pública en tu forma de comunicación, diferente y distinto a los políticos tradicionales. Otra cosa es que rompas relaciones con todo el mundo y te quedes sin la fuerza política. Eso es un Excel también, ¿eh? ¿Cuántos diputados tengo? ¿Cuántos senadores tengo? Sí. Es un Excel mucho más fácil que el Excel de los 12 millones de la pobreza. Bueno, gente, les deseo Ricardo Facundo, una buena semana. Igualmente. Gracias. Sí. Esperaba eso. Nos merecemos. Muchas gracias. Siento que con la que voy a cerrar el bloque, esta noticia la leí ya como 20 veces en mi vida. Ay, sí. Sube el dólar, las acciones se derrumban hasta 20% en Nueva York y los bonos caen 9% tras el resultado electoral. Déjà vu. Dennos likes, dennos likes. Hoy más que nunca. Más que nunca vivimos de likes. 3 minutos cortamos y volvemos enseguida. Quédense ahí,